situación donde nos encontremos como país o independientemente del país donde nos encontremos, ¿sí? Fue un decreto sine qua non, todos fuera de la escuela, las escuelas están cerradas. Por eso me parece importante este concepto de todos en el mismo barco. El cansancio permanente, ¿sí? Es algo que acá todos vamos a compartir. CISEC también nos propone pensar sobre el cansancio permanente y que no tiene que ver precisamente, porque nosotros queríamos tiempo, tiempo, tiempo para hacer cosas. Y ahora estamos en nuestras casas, por lo menos la primera etapa, y tuvimos tiempo, pero tampoco las hicimos, ¿sí? Y nos sentimos cansados, ¿sí? Y estamos haciendo, y el cansancio es agobiante. Y tiene que ver un poco con lo que veníamos haciendo, ¿sí? No con lo que nos está sucediendo. Y el cansancio, como muchísimas otras cuestiones que después voy a comentar en educación, se visibilizó. No es que la pandemia nos cansó, el cansancio ya venía, dice CISEC, ¿sí? Otra línea que me parece sumamente importante que él nos propone pensar, que yo las atravesé todas en educación, o sea, todas estas líneas que él plantea desde la filosofía, yo las llevé todas a educación. ¿Cómo vamos a volver? ¿Sí? Que volver a lo mismo no vamos a poder, ¿sí? Y que muchos intentarán volver a lo mismo, pero eso no va a suceder porque ya nosotros no vamos a ser los mismos, ¿sí? Y el resultado, si volvemos a lo mismo, va a ser exactamente llegar a una nueva crisis. Por ahí no va a ser la pandemia, pero sí vamos a tener una nueva crisis, ¿sí? Porque somos conscientes que estamos en crisis, ¿no? Entonces él dice, tenemos que empezar a pensar, ¿sí? Cómo volver, y para ello él nos propone un cambio desde lo social, un cambio desde lo mundial y un cambio desde lo personal. Y por último, que ese es el punto por el cual yo doy inicio a la escritura, es que él a la pandemia le da fases, ¿sí? Y retoma las fases del duelo, ¿sí? Las enuncio, que tienen que ver con la negación, la ira, la negociación, ¿sí? La depresión y la aceptación, ¿sí? Precisamente nosotros, bueno, cuando empezamos con todo esto, bueno, no es tan grave, no nos va a pasar, no vamos a llegar, y empezamos a negar. Después nos enojamos con todo lo que nos fue pasando, ¿sí? Empezamos a ver de qué manera nos podíamos ir acomodando a esto que nos iba sucediendo. Muchos en este momento estamos en la etapa de la depresión, ¿sí? Nos sentimos agobiados, no soportamos más, queremos que esto termine, ¿sí? Y de a poco empezamos a pasar a la etapa de la aceptación. Construyendo Miradas es precisamente una producción que viene de la mano de la aceptación, ¿sí? Esta producción que yo quiero compartir hoy con ustedes precisamente viene de la mano de aceptar lo que nos está pasando, hacernos cargos, ¿sí? Atravesé toda la educación por estas líneas que yo les enuncié recién, que los invito a leer a Salop Zizek, y la verdad es que espero que les interese y que les sea útil y que les permita pensar, que el objetivo de construir miradas precisamente es poder pensar juntos, ¿sí? Para cuando volvamos a encontrarnos. Como les dije recién, lo primero que a mí me llevó precisamente a poder definir, ¿sí? Este tiempo extraordinario, tiempo inédito, todos les han puesto diferentes nombres. A mí lo que me llevó, en principio, quizá por mi formación, por la estructura que tengo de pensamiento, soy una persona muy estructurada para pensar, y me llevó a la necesidad de ponerle un nombre, ¿sí? A este tiempo de crisis, que algunos lo ven como cambio, como oportunidad, y me pareció definirlo y ponerle un nombre para tener presente lo que nos está sucediendo, ¿sí? Porque nosotros podemos definirnos y aislarlo y decir, bueno, estamos en una crisis, es un tiempo de oportunidad, pero eso no significa reconocer todo lo que nos está sucediendo, no tener claro todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí? Y sería aislarlo. Entonces me pareció por eso importante ponerle nombre. Y empecé a pensar un poco atravesada por estos textos, ¿sí? Y por esto de lo que viene, de lo que fue, ¿sí? Del tiempo inédito, del tiempo extraordinario, de la oportunidad, de lo complejo, y me surgió un término que me parece que fue oportuno, o por lo menos para mí, que forma parte de este proceso de aceptación, ¿sí? Que es el término del intersticio. ¿Sí? Y como estamos hablando de que estamos en un tiempo diferente, ¿sí? Consideré que por ahí podíamos pensar en el tiempo del intersticio. Eso me llevó
hacer una búsqueda etimológica del término intersticio, pensar un poco en qué se refería esto del inter, cómo se construye el término, ¿sí? Después, si ustedes quieren, mi texto es más largo, lo pueden leer tranquilos, ¿sí? De cómo se va construyendo el concepto de intersticio, ¿no? Y bueno, y llego un poco a pensar esto, de que estamos en un tiempo de intervalo, ¿sí? Estamos en un entre lo que vivimos y entre lo que será, entre lo que fuimos, ¿sí? Y entre lo que podamos construir, ¿sí? En este proceso. No seremos los mismos cuando saldremos de él, ¿sí? Algunos se han podido producir, han podido aprender, pero a todos nos modificó, de una u otra manera, ¿sí? Y precisamente el tiempo de intersticio es un tiempo único, que genera un espacio, el espacio, ¿sí? Que es el espacio del intersticio. No existe otro tiempo, ¿sí? No vamos a poder tener la posibilidad de tener otro tiempo de intersticio. Va a ser otro, pero no, ¿sí? El que estamos viviendo hoy. Y precisamente es esa la oportunidad que tenemos, no la oportunidad que nos va a dar la crisis, que de esta vamos a salir, ¿sí? Con miles de emprendimientos mejorados en educación. No, precisamente la oportunidad es en el entre, es en el tiempo único, algunos inédito, extraordinario, complejo, como lo quieran llamar, ¿sí? Pero está particularmente, yo lo defino con el concepto de en entre, ¿sí? Es entre lo que fue y entre lo que será. Es un espacio, tiempo, como lo decía recién, porque está fuera de todo lugar, ¿sí? Está fuera de todo tiempo y fuera de todo lugar. Y es lo que nos pasa en educación. Nosotros en educación estábamos acostumbrados a ir a las escuelas. Nosotros en educación sabemos que la escuela es el lugar especializado para la enseñanza. No se concebía la enseñanza fuera de la escuela. Había muchas críticas con otros formatos de enseñanza que no fueran dentro de la escuela. No nos podíamos ver fuera de un contexto áulico con nuestros alumnos. No nos imaginábamos otra manera, ¿sí? Si bien nos daban, hacíamos capacitaciones y leíamos un montón de cuestiones desde la tecnología, de otros formatos escolares, no nos podíamos imaginar, ¿sí? Yo siempre cuento de que hay una experiencia en donde se les solicita a unos arquitectos que dibujen una escuela o que piensen un formato de escuela que no sea la escuela tradicional. Y interpelados por su biografía escolar terminan posibilitando aulas móviles, aulas con tabiques que se abren y se cierran, pero sigue siendo el concepto áulico, ¿sí? Es muy difícil. Y bueno, y la verdad es que hoy este tiempo de intersticio es un tiempo para nosotros en educación de contrasentido, ¿sí? Total, todo lo que fuimos aprendiendo, ¿sí? Es al revés. ¿Por qué? Porque hoy precisamente la política educativa es una política de cuidado, y la política de cuidado implica sí, que la escuela tiene que estar cerrada. Y no es una decisión que tomamos nosotros, y no es una decisión que podíamos imaginar en algún momento que el mundo iba a cerrar las escuelas. Hago el recorte de educación porque es lo que nosotros hoy estamos charlando, ¿no? Pero en realidad, la verdad es que podríamos decir, es un contrasentido mundial, ¿sí? Es un contrasentido social. Nadie se imaginó que alguien nos iba a decir que de un día para otro no íbamos a poder salir y los horarios que iban a salir iban a ser determinados, ¿sí? Entonces, la verdad es que para nosotros en educación no fue un giro de 360 grados. Cuando dimos la vuelta al giro nos encontramos en otro tiempo y en otro espacio. Y es a lo que yo llamo tiempo de intersticio. ¿Sí? Es un tiempo en donde es aquí, hoy, ¿sí? Es un tiempo en donde nos pone en cuestión todas las certezas que teníamos acostumbrados, como les decía recién. Es un tiempo en donde nos obligó a transformar lo instituido, ¿sí? Que era el aula, los chicos, la cuadrícula de Comenio, ¿sí? Y aceptar que hay otras posibilidades, ¿sí? Y que esas otras posibilidades no tienen límites en este tiempo de ejercicio. Cuando volvamos por ahí sí vamos a encontrar limitaciones, pero hoy no tienen límites, y somos nosotros los que tenemos que, en cierta manera, ¿sí?
salir a buscar, desde la reflexión, desde el pensar nuevos espacios, nuevas representaciones, ¿sí? Hay un filósofo italiano que se llama Agamben, que por ahí algunos de ustedes lo han escuchado, lo han leído también. Son todos filósofos contemporáneos, como verán. Tampoco trabajé con filósofos, ¿sí? Que ya no están, sino con gente que está viviendo lo que nos está pasando, porque me parecía importante reflexionar con ellos, ¿sí? No con otras líneas, sino con gente que está pensando mucho lo que nos está sucediendo hoy, porque están siendo atravesados por esta realidad, ¿sí? Y Agamben nos pone en alerta porque él dice que estamos viviendo en un tiempo de excepción, ¿sí? Él dice que este tiempo de excepción aparecen las normas de prohibición y de suspensión de actividades, que van a dar origen a una nueva normalidad, un poco con lo que plantea Zizek, ¿no? Pero él le da un nombre, Zizek no le da nombre, ¿sí? Y yo como estaba en la búsqueda de definirlo, partí un poco de esto también, ¿no? De que Agamben lo llama como tiempo de excepción. Y yo creo que es parte del tiempo de excepción, pero no es puramente un tiempo de excepción. Miren, tengo el tupé de criticar a Agamben, porque creo que no es 100% un tiempo de excepción, sino que es un tiempo, ¿sí? Único, diferente, y es un tiempo que está definido precisamente por lo que fue y por lo que va a ser, por la normalidad que estábamos acostumbrados y por la nueva normalidad que se va a dar origen, porque esto que estamos viviendo no es la nueva normalidad, la nueva normalidad es lo que va a venir, ¿sí? Entonces, de esa manera empezamos nosotros a pensar un poco este rol articulador que tiene el tiempo y el espacio para nosotros en educación, y poder ver de qué manera, ¿sí? Nos empieza a interpelar. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que la gramática escolar estructura todos los modos sociales, ¿sí? Algo que no lo habíamos pensado, cómo se desestructuró la sociedad en el momento en que la escuela se cerró, ¿sí? Los tiempos de la escuela, la gramática escolar, nos va estructurando a la hora de levantarnos, almorzar, volver a casa, merendar, hacer la tarea, ¿sí? Al cerrar la escuela y al cerrar esta gramática escolar, al ponerla en suspenso, vamos a pensarlo ahí, nos modificó muchísimo toda la realidad, ¿sí? Y nunca nos habíamos por ahí dado cuenta de la importancia que marca la escuela para los tiempos sociales, ¿sí? Y cuando hablo de tiempos sociales, hablo del tiempo de la sociedad, ¿sí? De la estructura diaria. Y bueno, y ahí es donde precisamente radica la posibilidad, ¿sí? De este encierro de intersticio, de poder pensar, ¿sí? Esto, por ejemplo, ¿sí? De poder pensar que nosotros en educación tenemos la posibilidad de trabajar otras temporalidades, que no son las temporalidades que estábamos acostumbrados, por ahí menos simultaneidad, ¿sí? Esta pata estructural de la educación, que siempre se piensa que es para todos, o sea, le damos la clase a todos de la misma manera, pensarla en intervalos educativos. Para nosotros la educación era un continuum que estaba marcado por leyes, ¿sí? Que determinaban el inicio y el cierre, la temporalidad educativa se universalizaba para todos los niños por una regla general. A nivel mundial, casi todos los niños a los 6 años empiezan su proceso de escolarización. Y bueno, y aparecieron las suspensiones, ¿sí? Y apareció también, de nuevo, el tema de la responsabilidad, ¿sí? ¿Quién regula? ¿Cómo tomamos las decisiones? Y bueno, y emergieron nuevos modos de trabajo, un poco más localistas, un poco más individuales, más institucionales, nuevas reconfiguraciones del tiempo, ¿sí? Porque el tiempo ahora era el tiempo de la casa, no era el tiempo de la escuela, era el tiempo de la familia, ¿sí? Entonces, aparecieron múltiples dimensiones en donde se puso en disputa, ¿sí? La educación, se puso en disputa la enseñanza, aparecieron los opinólogos de educación, todo el mundo podía hablar, ¿sí? Y hago un paréntesis con el todo el mundo puede hablar, porque se dieron cuenta que todo el mundo no puede enseñar, ¿sí? Muchos pueden hablar de educación, pero la enseñanza se convirtió en un problema, ¿sí? Y nosotros sabemos que al interior de nuestras familias, ¿sí? La enseñanza se convirtió en un problema, porque no es sencillo, ¿sí? Porque no es nada fácil.
y no cualquiera lo puede desarrollar, tenemos que tener una formación, ¿sí?, especializada para poder desarrollarlo. Y la verdad es que esa disputa hizo que, ¿sí?, muchísimas cuestiones que nosotros veníamos atravesando se visibilizaran, se hicieran más fuertes, se hicieran más rígidas, podríamos decir, ¿no? Y se fueron configurando, como les decía recién, nuevas formas de escolaridad, ¿sí? Que hoy nos convoca a pensar esas maneras de hacer que estamos llevando adelante, ¿sí? De cuánto de esas maneras de hacer vamos a sostener y por qué estamos utilizando esas maneras de hacer, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de precisamente construir miradas en educación, ¿sí?, está enmarcada en un tiempo de intersticio, en donde el vínculo se pone de manera significativa como el primer paso, la primera herramienta pedagógica para sostener la enseñanza, ¿sí? En este periodo, por ejemplo, ¿sí?, nosotros adoptamos, ¿sí?, WhatsApp, chat, no sé, los más ávidos empezaron a usar apps, ¿sí?, como el Zoom, el Jitsi, el Meet. Nos empezamos a grabar, visibilizarnos frente a una pantalla, porque nosotros en la clase no nos visibilizábamos, no nos visibilizaba nuestro alumno, nosotros frente al pizarrón, pero no teníamos esa imagen de vernos dando una clase. Y ahora empezamos a visibilizarnos, y qué difícil fue, porque nuestra generación no es la generación de la imagen. Entonces fue muy difícil visibilizarnos. Nos puso en tensión, nos obligó a performatearnos, ¿sí?, a armar una versión nueva de nosotros, porque nos dimos cuenta de que hay muchas cuestiones que por ahí las teníamos que modificar. Y eso fue el simple hecho de ponernos frente a una pantalla, ¿sí? Fíjense algo tan mínimo, cómo fue causando nosotros un montón de cambios. Y como les decía recién, ¿sí?, empezamos a hacer búsqueda de un montón de herramientas, ¿sí?, tecnológicas, no sé, nosotros acá en Ayacucho empezamos con escuelas del aire, todos buscamos alguna herramienta para poder sostener el vínculo y para llevar adelante una propuesta de enseñanza que tenía que ver con el cuidado, y como les decía recién, una propuesta de contrasentido, totalmente diferente a la que nosotros veníamos acostumbrados, ¿sí? Y es precisamente ahí en donde se visibilizaron algunos problemitas, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de la desigualdad, ¿sí? Un concepto que apareció bastante, que esta manera de enseñanza generaba desigualdad, que no teníamos, ¿sí?, maneras de garantizar la igualdad. Ahora yo simplemente esto lo hago como pregunta y lo dejo en suspenso para que lo podamos pensar, porque esto es un conversatorio, no es un monólogo, ¿sí? Mi idea es tirar preguntas y que ustedes puedan seguirlo pensando. Nosotros antes de este, ¿sí?, marzo del 2020, ¿teníamos garantizada la concepción de igualdad de nuestras escuelas? ¿Sí? Podíamos decir que la igualdad estaba universalizada en las escuelas de la República Argentina, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O la desigualdad vino a ponerse frente a nosotros y decirnos, acá estamos, a ver, acá estoy, ¿sí? Yo ya venía como problema. Otro tema que apareció fue la desconexión, ¿sí? Los alumnos de baja intensidad de aprendizaje, que ahora lo llaman baja vinculación. Eso es un concepto de Kessler de la década del 90, ¿sí? No teníamos alumnos, ¿sí?, con baja intensidad de aprendizaje adentro de las aulas, ¿sí? No teníamos el problema de la baja vinculación, porque cuando nosotros hablamos de enseñanza-aprendizaje, hablamos de un vínculo con nuestro alumno, ¿sí? Para que exista la enseñanza y el aprendizaje necesitamos conectarnos con el otro, necesitamos empatía, necesitamos un vínculo. El vínculo pedagógico es un vínculo de enseñanza. Entonces, eso ya no existía. ¿No teníamos ese problema o estábamos negados? ¿O lo vimos ahora? No sé, lo tiro. La inasistencia se me ocurre ahora, ¿sí? El problema de inasistencia. Tenemos un montón de marcos normativos con relación a la inasistencia. Marcos normativos significa que la inasistencia era un problema, y hay políticas educativas con relación a la asistencia de los alumnos a la escuela. Y esa inasistencia, ¿no podemos pensarla como un paralelismo de la desconexión? El alumno que no viene
porque no puede, porque no tiene las posibilidades, porque hay un solo par de zapatillas, porque no tiene ganas de venir a la escuela el adolescente, y el padre se va a trabajar y lo levanta y se vuelve a acostar a dormir, o sea, miles de herramientas podíamos pensar, ¿sí?, para poder solucionar, pero estábamos en la presencialidad. Hoy no estamos en la presencialidad, y parece que la desconexión, ¿sí?, se hizo evidente ahora, cuando la desconexión podríamos pensarla de que ya la teníamos. Otro tema, la tecnología. Bueno, la tecnología era la que nos iba a salvar a todos, ¿sí? Presumíamos que a través de la tecnología íbamos a mejorar las prácticas de enseñanza, íbamos a hacer nuestras clases más atractivas, porque decían que la monotonía, el aburrimiento tenía que ver precisamente porque nuestras clases no tenían innovación tecnológica. Bueno, la verdad es que la innovación tecnológica no la tenemos algunas herramientas tecnológicas, ¿sí? Políticas que se suspendieron con relación a la tecnología, pero bueno, más allá de eso, medianamente podríamos decir que bueno, el celular vino a salvarnos. Pero ¿vino a salvarnos? Yo creo que el celular dio cuenta de que tecnología sin didáctica no sirve para nada. Porque si yo uso una herramienta tecnológica, pero sigo enseñando de la misma manera y pretendo que el otro aprenda de la misma manera, me parece que ahí vamos a tener un problema, ¿no? Creo que el binomio tecnología-didáctica se puso en cuestión, ¿sí? En realidad se puso en cuestión la didáctica. Y ahora yo les pregunto a ustedes, la didáctica, ya no teníamos problemas con la didáctica. Cuando hablábamos, y acá vuelvo y la traigo a Flavia Terigi, que seguro que ustedes lo habrán leído, cuando ella habla de que nosotros trabajamos en las escuelas con trayectorias educativas monocrónicas, en donde presumimos que todos los alumnos aprenden de la misma manera, aunque sabemos que no es así, pero yo la clase se la doy a todos igual. No preparo una clase para este grupo, para el otro, le traigo un trabajo a uno, les doy a todos igual la clase. Ese problema no lo teníamos. Entonces, el problema de la tecnología con la didáctica ya no venía. Yo se los tiro como preguntas para poder seguirlo pensando. Me parece que estos tiempos de intersticio nos permitieron pensar que necesitamos construir otra mirada, ¿sí?, sobre la educación, construir una nueva mirada. Y creo que este es el punto de partida, empezar a mirar lo que nos está pasando, ¿sí?, empezar a reconocer lo que nos sucede y lo que no nos sucede, ¿sí?, porque también esto nos va a permitir darnos cuenta de lo que estaba sucediendo y lo que no estaba sucediendo, ¿sí? No nos tenemos que asombrar, porque yo creo que hay un tiempo de incertidumbre, pero todo lo que acabo de nombrar son certezas, ¿sí? Entonces no estamos en un tiempo de incertidumbre total. Sabemos que teníamos problemas con la didáctica, sabemos que teníamos problemas con garantizar la igualdad, sabemos que teníamos problemas de desconexión con nuestros alumnos, y sabemos que teníamos problemas con las trayectorias educativas. ¿Nos dimos cuenta hoy o nos quisimos dar cuenta hoy? Bueno, es aquí donde nos encontramos hoy, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar juntos y construir juntos una nueva mirada, porque esa mirada que nosotros traíamos, ¿sí?, hoy se dio vuelta. Como les dije hoy, es una mirada de contrasentido la que tenemos que construir, ¿sí? Es una mirada que nos permita tomar decisiones pedagógicas y decisiones didácticas pertinentes que garanticen una real continuidad de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. Y hago énfasis en la palabra real, ¿sí?, no hipotética, real, ¿sí?, que esas trayectorias, como dijo Flavia Terigi en su momento, ideales, ¿sí?, sean reales. Y hoy se nos hizo evidente esta realidad. O quizás, como la propaganda, ¿bien donde está el pingüinito de las pastillas muy fuertes, ¿sí?, que le da el cachetazo? Creo que el tiempo de intersticio es precisamente un tiempo de desequilibrio, ¿sí? Pero desequilibrio para poder pensar, para poder volver a pararnos, ¿sí? Pero no porque no conociéramos. Quizás algunos no lo conocían, pero creo que los que hace tiempo estamos dentro del sistema educativo no podemos decir que esto que hoy se hizo visible no estaba pasando. Si decimos eso, ¿sí?, no conocemos el sistema educativo. Si decimos eso, realmente no sabemos lo que estaba pasando, o no nos interesaba, ahí nos iríamos a otro tema, que no me voy a meter en este momento. Ahora la pregunta es cómo construir esta mirada, porque tenemos que construir una mirada propia para este momento, ¿sí? Y bueno,
La idea es precisamente empezar a registrar, cosa que yo hago, yo tengo cuadernos por todos lados y voy registrando todo lo que hago diariamente, ¿sí? Este registro en algún momento va a ser un proceso de sistematización. No digo porque escriban un libro ni elaboren una producción, sino precisamente porque el proceso de sistematización va a llevar, a decir, bueno, esto es lo que me pasó a mí en este periodo, ¿sí? Esto es lo que pude hacer, esto es lo que pude producir, ¿sí? Y va a ser el punto de partida para tomar las decisiones para esta nueva normalidad que vendrá. Vamos a salir del tiempo de ejercicio y vamos a ir a un tiempo nuevo, ¿sí? A un tiempo diferente. Esta excepcionalidad, como dice Agamben, tiene que tener sus resultados, tiene que servirnos para algo. Y precisamente creo que el valor pedagógico que tiene este tiempo de ejercicio es precisamente hacernos preguntas y poder construir esa mirada. Yo, en este hacerme preguntas, me hice una pregunta, ¿sí? Si construir miradas frente a lo que hacemos no es en cierta manera evaluar lo que estamos haciendo, porque estamos dejando un registro, y cuando nosotros registramos nos permite analizar, nos permite problematizar lo que sucede, ¿sí? No el concepto de evaluación de calificaciones, estoy en otro concepto, estoy hablando de esto de empezar a registrar, que después nos permite releer en un proceso de sistematización. Entonces me hago esta pregunta, ¿no? Si construir mirada frente a lo que hacemos, en este momento, no es evaluarnos como docentes, evaluar la educación, ¿sí? Nosotros pensamos en que la evaluación es un proceso, ¿sí? De diálogo, de intercambio, donde nos formulamos preguntas, en donde cuestionamos lo que nos sucede, podríamos afirmar que construir una mirada implica, ¿sí?, evaluar. Si pensamos también que la evaluación, como la conocemos y las diferentes concepciones que nosotros trabajamos en relación a la evaluación en proceso, nos permite nuevos modos de aprender, nos permite valorar un proceso de aprendizaje, nos posibilita la autorregulación de darnos cuenta de lo que hice bien, o lo que no hice tan bien, o lo que me faltó hacer, ¿sí? Podríamos decir entonces, nuevamente, que construir miradas es evaluar, ¿sí? Evaluar, ¿sí? También nos va a permitir darnos cuenta, ¿sí?, si hemos construido un vínculo con el otro, si el aprendizaje tuvo que ver precisamente con esta vinculación, si el otro pudo acceder a lo que yo quería que acceda, ¿sí? Si a eso que accedió lo pudo resolver solo o necesitó estar con otro, si yo pude precisamente transmitir lo que quería transmitir, si la herramienta que usé era pertinente, ¿sí? Entonces, la verdad, podríamos pensar que la concepción de evaluación, ¿sí?, en tiempos de intersticio debería ser repensada también, porque evaluar ya no es simplemente dar cuenta de algo, sino que evaluar me permite a mí construir una mirada sobre algo, ¿sí?, y una mirada propia y una mirada pertinente. Entonces, la evaluación es aprender precisamente a construir una mirada sobre lo que hago, ¿sí? Y si la pregunta, vuelvo a la pregunta que yo me había hecho, si precisamente construir una mirada sobre lo que hago es evaluar, les puedo decir que sí, ¿sí? Pero no en la concepción de evaluación en proceso, ni en la concepción de evaluación final, sino en la concepción de la evaluación como una oportunidad de aprender algo, ¿sí? Precisamente de aprender a construir. La evaluación como un punto inflexible, ¿sí?, precisamente en este tiempo de ejercicio. Poder pensar, ¿sí?, la evaluación. No desde los documentos que llegaron, no estoy hablando de esa concepción de evaluación, sino retomar el concepto de evaluación en proceso que nosotros tenemos y permitirnos a través de este concepto de evaluación construir una mirada sobre lo que nos está pasando, ¿sí? La verdad es que esto nos va a permitir en estos tiempos encontrarnos con nosotros, y ahí vuelvo un poco a Zizek, ¿sí?, que estamos todos en este mismo barco, como dice él, encontrarnos con el sistema educativo, encontrarnos con la institución, ¿sí?, brindarnos información
que no la teníamos, ninguno de nosotros registraba lo que hacía o lo que dejaba de hacer adentro de un aula, ¿sí? Evaluábamos, ¿sí? Si la clase había sido satisfactoria, si el alumno había resuelto la actividad, pero yo hablo de otro tipo de evaluación, hablo de construir una mirada sobre lo que hacemos, ¿sí? Sobre lo que yo hago desde el rol que ocupo, ¿sí? A eso me refiero con evaluación. Y esa es una actividad que quizás no teníamos tiempo para hacerla. Y hoy que tenemos tiempo para hacerla, tampoco la estamos haciendo, porque estamos cansados, como dice Zizek, ¿sí? Entonces, me parece que implica pensarnos, ¿sí? Desde otro lado, pensarnos en un nuevo tiempo y en un nuevo espacio, y pensar las concepciones que veníamos trabajando en los diferentes términos desde otras perspectivas, atravesarlos precisamente con lo que nos está pasando. De esta manera podríamos generar nuevas condiciones para sostener el vínculo, ¿sí? Con nuestros alumnos, a través de otros tipos de mensajes, ¿sí? De mensajes por ahí más claros, más eficaces, más posibles, ¿sí? Tiempos donde podamos compartir con las familias, ¿sí? Hacia dónde vamos, por qué nos está pasando, brindar diversas oportunidades, porque nos vamos a poder dar cuenta, ¿sí? Precisamente, porque ese va a ser el resultado de qué posibilidades estamos dando, ¿sí? Esto es lo que llamamos retroalimentación. Vamos a devolver, ¿sí? Una vez que nosotros podamos empezar este proceso de construir la mirada, vamos a devolver, ¿sí? Esa construcción de la mirada hacia el otro, ¿sí? Y ahí empieza precisamente lo que llamamos vínculo pedagógico, ¿sí? Y acá me hago otra pregunta. ¿Lo que vinimos haciendo realmente fue una vinculación pedagógica? ¿Sí? ¿Desde dónde nos paramos para hacer esa vinculación pedagógica? Construir un vínculo pedagógico implica construir un vínculo de confianza con mi estudiante, ¿sí? Yo tengo un vínculo de confianza cuando estoy, entregó, no entregó, me falta el trabajo, lo hizo, este lo copió, ¿sí? Se lo pasó un compañero. ¿Tengo un vínculo de confianza? ¿Sí? Dejo todas estas preguntas para que las podamos charlar en un ratito. ¿Sí? La verdad es que la retroalimentación como producto precisamente de la construcción de una nueva mirada sobre el hacer tiene que ver con intercambiar ideas, con la reflexión, con la pregunta, con la duda, ¿sí? Necesitamos desplegar un montón de acciones para lograr precisamente una retroalimentación de los aprendizajes. Es necesario ampliar y profundizar la mirada sobre la evaluación, abrir múltiples interrogantes, ¿sí? Sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que se está haciendo, sobre lo que no estamos haciendo, sobre lo que no está sucediendo, para que cuando regresemos, precisamente, podemos tomar decisiones pertinentes, decisiones que determinen qué tenemos que hacer, qué es lo que nos está faltando, qué es lo que hicimos y qué es lo que realmente presumimos que hicimos, o fue un como sí, como yo siempre digo, pero no resultó. ¿Sí? Porque en algún momento vamos a retomar la presencialidad, aprendiendo a vivir, ¿sí? Con este virus, pero vamos a retomar la presencialidad. Y precisamente es necesario que ese regreso nos encuentre en un proceso, podríamos decir, avanzado de reconocimiento y validación de aprendizaje, ¿sí? Pero no para decir lo aprendió, ¿sí? Lo califico, sino precisamente cuánto de esto aprendió mi alumno. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, tenemos que pensar herramientas pedagógicas. Me van a decir, bueno, pues nosotros venimos inventando herramientas pedagógicas desde que esto empezó, o sea, nos convertimos en grandes inventores de herramientas pedagógicas, porque de eso nadie lo puede negar, ¿sí? La verdad es que la escuela, los docentes han inventado un montón de herramientas pedagógicas. Y estas herramientas pedagógicas se basaron precisamente en algo muy importante, ¿sí? Que la escuela fue el espacio, ¿sí? Que comandó la enseñanza dentro del hogar. ¿Por qué? Porque las familias empezaron a recibir esas propuestas que ustedes mandaron, ¿sí? Y no es que se abrieron múltiples escuelas dentro de los hogares, no, la escuela entró al hogar, ¿sí? La enseñanza entró al hogar, pero siempre comandada por la escuela. La presencia de la escuela nunca se perdió y siempre se volvió, ¿sí? En cierta manera, a la escuela, ¿sí? Pero lo que ya la escuela no brindó, que era la exteriorización,
¿sí? Eso lo aprendimos cuando nos formamos hace muchos años. La escuela nos daba la posibilidad del afuera, de un mundo nuevo, ¿sí? Hoy la escuela no puede darnos esa posibilidad, porque el mundo nuevo de la escuela es el mundo de la casa. Y era precisamente donde los niños salían para ir a la escuela y conocer este mundo nuevo. Entonces acá tenemos un nuevo problema. Quizás este sí es el problema y no los que enunciamos anteriormente, ¿sí? Este por ahí es el problema, que la escuela ya no puede brindar la exterioridad, no puede ser el espacio del encuentro con el otro, ¿sí? Con ese mundo que estaba afuera y que salíamos de casa para conocerlo. Este puede ser un problema, ¿sí? Y si nosotros nos damos cuenta de cuáles eran los problemas que teníamos y que venimos transitando y cuáles son los problemas que hoy se generaron, ahí sí vamos a empezar a construir nuevas miradas, ¿sí? Como les decía recién, cuestionarnos, ¿sí? El problematizar, nos va a permitir crear nuevas ocasiones, ¿sí? Nos va a permitir crear nuevas herramientas. Yo soy de las que siempre propongo la posibilidad de herramientas que nos posibiliten, valga la redundancia, mucha información. Y cuanto más descriptiva y más cualitativa sea esa información, más claro van a ser las tomas de decisiones y más certeros van a ser los logros, ¿sí? Tenemos que avanzar hacia instrumentos más flexibles. Cuando hablo de un instrumento, estoy hablando de un instrumento personal, no hablo de instrumentos de evaluación para nuestros alumnos, eso lo dejo, ¿sí?, para la gestión. Yo estoy hablando puramente ahora de lo que hace referencia a la educación desde lo más micro, ¿sí?, que es el rol que nosotros ocupamos. Entonces, empezar a pensar cómo nosotros podemos tener registros. Yo tengo múltiples registros. Tengo cuadernitos chiquititos, tengo cuadernos muchos más grandes, llenos de registros de lo que hago, dejo de hacer, ¿sí? En principio surgieron para no olvidarme de nada, después terminaron siendo precisamente, ¿sí?, historias, ¿sí?, de cada año del que voy transitando. Tengo por cada año cuadernos, ¿sí?, y los voy guardando. Me preguntan para qué, y quizás guardan un poco de mi historia, pero también me permiten precisamente, ¿sí?, ver qué estoy haciendo y poder posicionarme constantemente, porque el posicionamiento no va a ser único. Cuando hablamos de reconstruir la mirada o de construir una nueva mirada, estoy hablando de un nuevo posicionamiento que dentro de un tiempo, por otra circunstancia, nuevamente nos va a invitar a repensar, ¿sí?, y a construir otra concepción. Tenemos que pensar, como les decía recién, piensen ustedes en algún instrumento flexible, en algo que les permita a ustedes, precisamente a través de herramientas, indicadores, pero que dé cuenta de una evidencia empírica, ¿sí? De una evidencia empírica, y ahí está la clave, ¿sí?, de la situación real que vivimos, y para tomar, como les decía recién, decisiones en consecuencia. Esto nos va a permitir guiarnos, ¿sí? Nos va a permitir no olvidarnos, ¿sí?, nos va a permitir no descuidar, ¿sí?, y esta ecuación, si nosotros sumamos cada uno de estos elementos, va a dar por resultado una mejora, va a dar por resultado un cambio, como dice Zizek, ¿sí? Ya no vamos a volver a la misma realidad, vamos a volver a un cambio. Pero no es, o sea, tenemos dos posibilidades: o volvemos a un cambio con lo que nos encontramos o como pudimos, o volvemos a un cambio, ¿sí?, desde una nueva mirada. Esa es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Muchos conocerán las bitácoras. Me parece que es una gran herramienta la bitácora, porque precisamente en estos tiempos, ¿sí?, en donde estamos en un tiempo de intersticio, la bitácora nos va a posibilitar dejar un registro de lo que va sucediendo, ¿sí? Estamos haciendo historia y precisamente estas bitácoras van a ser bitácoras históricas. Van a ser nuestras hojas de ruta, ¿sí?, de qué hicimos, cómo lo hicimos. Y de esta manera podríamos ir sistematizando este camino que estamos recorriendo. No es tarde, no es tarde, estamos en octubre, ¿sí? Tenemos todavía, ¿sí?, un 2020 por terminar y un 2021 por iniciar, así que no es tarde empezar a dejar registro de todo lo que nos ha pasado. Esto nos permite visibilizar nuestras dificultades personales, las dificultades al momento de enseñar, ¿sí?, pero también nos permite dar cuenta de los logros, dar cuenta de que si los problemas que teníamos son realmente actuales o son problemas que ya teníamos, ¿sí?
verdad es que nos permiten poner en palabras lo vivido, y me parece que eso es lo importante de una bitácora, ¿sí? Lo percibido de esa vivencia, porque aparte lo vivido, ¿sí? Por cada uno de nosotros, es percibido de manera muy individual, ¿no? Y acá me voy a un sociólogo, ¿sí? Anthony Giddens, que es un sociólogo que a mí me gusta mucho, que forma parte de mi proyecto de tesis, en donde él dice que el mundo de lo social es siempre un mundo histórico, ¿no? Él lo que nos dice precisamente es que cada uno de nosotros tiene una visión de eso vivido. Y me parece sumamente importante este punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros volvamos a la escuela y volvamos todos juntos y nos encontremos en esta nueva manera, ¿sí? Precisamente nos vamos a poder compartir, ¿sí? Lo percibido en ese momento. Vamos a poder escuchar al otro, vamos a poder compartir esa experiencia, vamos a tener un registro de lo que nos sucedió, ¿sí? Y el otro también va a enriquecer nuestro registro, y de esta manera el cambio va a ser realmente importante. ¿Sí? Sabemos que las crisis nos dan la posibilidad de cambio, pero también sabemos, ¿sí?, que las crisis traen muchísimas dificultades, y en este tiempo de ejercicio, precisamente, y a través de la construcción de una nueva mirada, nos va a permitir que esas dificultades se conviertan en oportunidades. ¿Sí? Como les dije hoy, creo que hay una certeza muy grande que nos ha dado este tiempo, es que la enseñanza es una tarea especializada, ¿sí? Nosotros, como les dije recién, y ustedes lo habrán vivido al interior de sus hogares, y lo habrán escuchado de algún familiar, ¿sí? Es muy difícil enseñar, ¿sí? Es muy difícil transmitir algo complejo de manera simple, es muy difícil enganchar al otro. Yo siempre recuerdo cuando enseñaba lógica en la escuela, ¿y cómo enseñas lógica? ¿Y cómo los enganchas? Y a los chicos les encantaba que les, como decían ellos, que les queme la cabeza con los silogismos, y es difícil, ¿sí? Y yo me imagino hoy un papá queriendo trabajar con su hijo una temática de esas características, es casi un imposible. Hay algo de nuestra formación que nos dio las herramientas, ¿sí? Y bueno, la enseñanza en este periodo sí se dio cuenta como certeza, ¿sí?, que es una tarea especializada, que es una tarea que requiere una escucha, que requiere un vínculo, que requiere una percepción, ¿sí?, que implica un proceso de formación, ¿sí? Tenemos la responsabilidad hoy de producir respuestas didácticas. Tenemos la responsabilidad, pero para producir esas respuestas didácticas necesitamos construir miradas, ¿sí? El tiempo de intersticio es un tiempo que nos cuestiona el hacer, que nos cuestiona la evaluación de lo que hacemos, ¿sí? Nos obliga a transformar lo instituido, como les dije hoy, ¿sí?, y aceptar que tenemos otras posibilidades a las que hoy les tenemos que dar inicio, precisamente construyendo una nueva mirada, ¿sí? Y lo que no podamos construir hoy como mirada, lamentablemente, ¿sí?, lo vamos a perder. Entonces es muy importante tener el registro de lo que estamos haciendo. Bueno, no, podría seguir hablando un montón, ¿sí? No quiero cansarlos, pero me parece que en esto pude resumirles un poco la producción. Es un texto un poquito más largo, es un texto de resultado, como les decía recién, de un montón de lecturas que vine haciendo en todo este periodo, y en toda mi formación, porque como verán traje textos un poco más viejos y de otras décadas, pero precisamente estoy en el momento de la aceptación, ¿sí?, de estos tiempos de la pandemia. Yo acepto la pandemia, acepto lo que me está sucediendo, y acepto que es el momento, ¿sí?, de un intersticio, es el momento de construir una mirada. Y los invito a todos ustedes a que puedan pensar en lo mismo, o puedan pensar en otras cuestiones, ¿sí?, pero esto es una invitación, nada más, a que aceptemos lo que nos está sucediendo. La verdad que, sin lugar a dudas, creo que esa mirada que vos estás construyendo es un poco la mirada que tenemos que construir todos, ¿no? Creo que cada cosa que fuiste diciendo es lo que hemos ido sintiendo todos, y sobre todo esto, yo me quedo con esto de replantearnos lo que nos pasa, ya no nos estaba pasando. Yo en las reuniones de personal hablo con los profes y siempre les digo, chicos, quieren 100% de conexión, quieren 100% de respuesta, quieren 100% de trabajos entregados. Eso en la presencialidad pasaba. Entonces creo que es cierto que
después de pasada la etapa de negación por la que todos en algún momento pasamos, va a venir el momento de aceptación, y creo que ahí va a ser donde vamos a poder construir una nueva mirada. La verdad que de mi parte nos dejas un montón para pensar, como para cada uno de nosotros construir una nueva mirada. Ahí Nico estaba levantando la mano, creo que quiere decir algo. Yo de mi parte te agradezco un montón, Alejandra. La verdad que nos has dejado con muchos signos de pregunta en la mente, y la verdad que creo que ese era tu objetivo más que cumplido. Sí, por ahí va mi objetivo, ¿no? Creo que no hay una verdad única, que las verdades son particulares, ¿sí? Y que las verdades están contextualizadas en un tiempo y en un espacio, y esta es la verdad del tiempo del intersticio, ¿sí? No era ponerle un nombre lindo, sino que era ponerle un nombre que tenía un sentido, y un sentido claro para mí, ¿no? Quizás ustedes lo llamen de otra manera. Y antes de darle la palabra a Nico, quería responder un poquito, que hablan de la tecnología, ¿no? Y de cómo esta tecnología también nos estresa, podríamos decir. Creo que la tecnología no nos estresa, creo que tendríamos que pensar en otras didácticas que utilizamos para la tecnología, ¿sí? Cuando algo es nuevo, estamos muchas horas, precisamente, y yo lo cuestiono y lo planteo, porque yo a veces me han pasado estar desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde sentada frente a la pantalla. Estoy más horas sentada frente a la pantalla, pero me refiero a estar sentada en un continuum de reunión, de reunión, de reunión. Y yo a veces me pregunto si realmente sirve esto de estar reunidos tanto tiempo, o si es necesario hacer tantas reuniones. Antes hacíamos tantas reuniones. Entonces, a ver, vamos a preguntarnos, creo que el tema tiene que ver acá precisamente con la didáctica que hacemos uso de la tecnología, y no con la tecnología en sí mismo, ¿sí? Por eso yo proponía pensar la tecnología en diálogo con la didáctica, y no pensar a la tecnología sola, ¿sí? Nico. Bueno, yo en realidad la manito mía era de aplauso porque me encantó todo lo que escuché. Pero bueno, ya me apunté algo que me queda como dando vueltas y por ahí va a dar para charlarlo, no sé si en otro momento, pero vos en un momento hablaste como de esto de que la presencialidad nos volvía ciegos a un montón de cosas, ¿sí? El temor mío es que el día que volvamos a la presencialidad volveremos a la misma ceguera de no darnos cuenta de todo lo que hoy estamos visibilizando. Es como decir, bueno, estábamos, por así decirlo, ¿no? Cómodos en la presencialidad, negando un montón de cosas, ahora las vemos, pero por ahí cuando volvamos, bueno, todo eso no lo miro más y vuelvo a la presencialidad. Es como un interrogante que me queda ahí dando vueltas. Realmente creo que ahí está la clave, ¿sí? Primero, como vos dijiste, vos le diste respuesta a estos interrogantes que yo tiré, ¿sí? Y los planteaste como una situación de comodidad, este círculo de comodidad donde estábamos, estaba sucediendo, ¿sí? Por una venta. Exactamente, buscábamos estrategias. Yo siempre digo que en educación hay un como sí muy grande, ¿sí? Teníamos líneas de políticas por ahí que nos decían cómo trabajar, por ejemplo el ausentismo, ¿sí? Pero bueno, yo hice todo lo que decía la normativa, y bueno, y el alumno no vino más, es como sí, o sea, yo hice lo que me pedían. Pero creo que la clave está, o la respuesta está precisamente, Nico, en construir una mirada sobre lo que nos está sucediendo. Yo soy muy insistidora en construir una mirada sobre lo que hoy nos está pasando. ¿Por qué? Porque si yo sigo mirando con los mismos ojos que estaba mirando, realmente lo único que voy a lograr es seguir reproduciendo algo que no sirve, ¿sí? A ver, yo hoy tuve la oportunidad de darme cuenta que esto que aparentemente hoy nos pasa, muchas cuestiones ya venían pasando. Entonces ya hice el primer paso para construir la mirada. Ahora lo que tendría que seguir es transitando este camino, ¿sí? Y decirme, bueno, hasta dónde yo pude hacer, porque hay muchas cuestiones que vienen de la política educativa, decisiones que nosotros no tomamos, por ejemplo, ahora la decisión de que la escuela, ¿sí?, está cerrada, no es una decisión que tomé yo como jefa distrital, y ahí me voy al rol de Alejandra inspectora y no Alejandra, ¿sí?, la que estaba hablando recién, pero sí puedo cambiar eso y ponerme en el otro posicionamiento, ¿sí? En el que yo elegí la enseñanza, elegí la educación como un bastión, como una herramienta, como una forma de vida,
¿sí? Y esto no significa que esté dando clase las 24 horas del día, pero yo creo que la educación es una herramienta que puede transformar, ¿sí?, el escenario de un alumno. Entonces, de un chico, puedo pensarlo desde ahí. Entonces, si yo puedo pensarlo de ahí, creo que ahí es donde está la clave. Yo no me puedo quedar en este tiempo encerrada en mi casa, intentando dar una clase, ¿sí?, contactándome con mis alumnos, como venía haciéndolo tradicionalmente. Y bueno, después cuando volvamos, vamos a volver al pizarrón, a la tiza, a estar cómodos, ¿sí? Creo que si tomo esa decisión, también sé, ¿sí?, y soy consciente de lo que no estoy haciendo. ¿Sí? Me parece que tiene que ver con algo muy, muy personal. ¿Sí? Como yo les decía hoy, son tiempos en donde lo instituido empieza a transformarse. Nosotros, como docentes, en cierta manera, estamos instituidos. ¿Sí? Hay un lugar que ocupamos, hay una manera de ser docente. Bueno, empecemos a pensar esa manera de ser docente. Empecemos a pensarlo desde la construcción de una nueva mirada. ¿Por qué soy docente así? ¿Por qué enseño de esta manera? ¿Sí? No es casual, ¿sí?, que esto nos pase a todos. Entonces, si nos pasa a todos, hay algo en nuestra formación también que da cuenta, este es para otro tema, pero me parece que hay algo en nuestra formación, ¿sí?, que hace que nosotros trabajemos o tomemos decisiones desde una perspectiva. Entonces, empecemos a romper, porque realmente la pandemia nos dio cuenta de que, ¿sí?, de un día para otro todo puede cambiar, todo se puede dar vuelta, y las verdades o certezas que nos teníamos, de un día para otro se convirtieron en un opuesto. Bueno, empecemos a pensarlo ahí, ¿sí? Me preguntan cómo era el nombre del libro y el autor. El libro se llama Pandemia, se van a acordar fácil, ¿sí? No hay otra. Es gratuito, lo pueden bajar, ¿sí? Yo lo devoré en horas porque es un libro muy, muy práctico de lectura, y el autor se llama Zizek, Z-I-Z-E-K. Es exactamente como lo escribió Florencia, ¿sí? Zizek. Es un libro que nos permite, a mí particularmente, lo que me hizo el libro fue como, ¿vieron un globo cuando lo pinchan? ¿Sí? Y sale el aire y empezamos se empieza a achicar. Es una sensación de un aire que se va, ¿sí? Y que nos tenemos que moldear de otra manera, nos tenemos que volver a estructurar, ¿sí? Y me permitió darme estas respuestas en lo personal que me generaron un montón de nuevas preguntas, ¿sí? Y que, como siempre, como les decía recién, yo hago de la educación una forma de vida, ¿no? Porque no concibo otra manera de pensarla, y atravesé todo lo que me estaba pasando con estos capítulos. Son 5 capítulos, 4 capítulos, no me acuerdo la cantidad de los capítulos, me quedaron los más significativos. No concibo otra manera de no atravesar todo lo que leo, lo que miro, sea del ámbito educativo o no sea del ámbito educativo, con lo que pasa en educación, ¿no? Así que por ahí no van a encontrar respuestas educativas, pero sí, por ejemplo, el capítulo que habla de los tiempos de la pandemia, son realmente, sí, los tiempos de un duelo, ¿sí? Un duelo de una normalidad que no va a volver, chicos. No. Y por más que nosotros volvamos a la escuela queriendo hacer lo mismo, nosotros no somos los mismos y nuestros alumnos tampoco son los mismos, y la familia de nuestros alumnos no es lo mismo, no son los mismos, y nuestras escuelas no son las mismas, porque nunca en la historia de la humanidad las escuelas se cerraron para los alumnos. Entonces las escuelas ya no son las mismas. Ese espacio instituido, ¿sí?, ya no existe de la misma manera, y lo vamos a tener que reinventar cuando nosotros volvamos. Yo, Ale, felicitarte también por el análisis que has hecho tan real. Y me quedé pensando al principio que hablaba de ese duelo que tenemos que ir pasando. También creo que no todos pasamos en el mismo tiempo el mismo duelo. O sea, esa aceptación, a algunos les llegó más rápido, otros todavía están en la depresión, otros todavía están en la ira, y eso también complica el hecho de que, o sea, como equipo directivo en los profesores o como el profesor con sus alumnos.
todos estamos en diferentes tiempos y eso también complica la situación, ¿no? Exactamente, eso también, porque como les decía, hoy yo, ¿sí? Y ahí lo retomé a Giddens, que es un autor, un sociólogo, ¿sí? que tiene muy lindos textos y muy amenos para la lectura, precisamente lo social es histórico y somos sujetos sociales, sujetos históricos y escribimos nuestra historia con otros tiempos y con las percepciones personales. Entonces, algunos van a estar en el tiempo de la negación, otros en el tiempo de la negociación. Yo creo que el tiempo de la negación ya hemos pasado todos, porque la negación era, esto no es tan grave, esto no nos va a pasar, acá no va a llegar, llegó, es grave, nos está pasando. Creo que el tiempo de la negación de la pandemia ya, ¿sí? Pero muchos todavía están en el tiempo de la ira. Los medios de comunicación nos dicen que tenemos que estar tranquilos, que nos tenemos que cuidar, que no va a pasar nada, y a los 5 minutos nos tiran miles de datos, y vos decís, pero a ver, ¿cómo manejo todo esto, no? Creo que implica un poco lo que nos está pasando. Y con todo esto yo lo traslado a la educación, porque en la educación también estamos en este proceso, y bueno, y ahora, como dijo Nico, íbamos a volver, ¿y qué pasa si volvemos a hacer lo mismo? ¿Sí? Bueno, no nos va a pasar a nosotros como institución. Nosotros vamos a poder sacar adelante la institución con una nueva perspectiva, con una nueva mirada. Pero voy a la reunión con el equipo docente, y el equipo docente está en la etapa de la negación total o en la etapa de la depresión total, y digo, no, pero yo con esto no voy a poder salir porque ellos están en otra etapa y yo ya estoy buscando la aceptación. Entonces, creo que una herramienta precisamente, insisto, es el registro, el empezar a dar cuenta de lo que nos está pasando, ¿sí? Entonces, de esa manera, el poder dar cuenta nos va a permitir tomar decisiones. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que mi etapa es totalmente depresiva, que todo, ahí recién voy a poder salir y voy a poder ver la aceptación, ¿sí? Pero es verdad lo que vos decís, Ceci, todos no estamos en la misma etapa y no vamos a llegar a la finalización de la pandemia en la misma etapa, ¿sí? Porque estas etapas de duelo son etapas sociales, ¿sí? Y también son etapas individuales, son etapas que las atravesamos como colectivo y son etapas que las atravesamos como sujetos a ese colectivo, ¿sí? Ahí nos vamos a otras teorías, pero bueno, como sujetos de ese colectivo nosotros atravesamos las etapas en diferentes momentos. Yo en este momento puedo decirles que en lo que respecta a educación, estoy en una etapa de aceptación de la pandemia. Por ahí, en las otras etapas todavía no he llegado a la etapa de aceptación, ¿sí? Y desde el colectivo al que conformo, al que formo parte, no estamos en una etapa de aceptación, estamos en una etapa de negociación precisamente, ¿sí? De ir buscándole la vuelta con el otro, negociando, pero no nos olvidemos que después de la etapa de negociación viene la etapa de depresión. ¿Sí? Entonces es importante que cada uno de nosotros conozcamos también, eso es lo que nos permite CICEP, nos da estas respuestas, ¿sí? Para poder pensarlo. Es un lindo texto, me pareció, a mí particularmente como que me atravesó, ¿sí? Y dije, bueno, este es mi punto de partida para poder empezar a transitar esta pandemia. Yo no me puedo quedar, ¿sí? Esperando que la política educativa me resuelva los problemas, no me puedo quedar esperando y conforme con que lo que me dicen que hago, lo hago y alcanza. Tengo que posicionarme, y eso es lo que me permitió a mí el texto, posicionarme y construir esto que les estaba diciendo, construir el tiempo de intersticio. Para mí este es un tiempo de intersticio, no es un tiempo ni inédito, ni histórico, ni de excepción, es un tiempo de intersticio, y definir el tiempo en el que estamos viviendo nos permite, ¿sí?, ya nos da cierto orden, porque un tiempo de intersticio no es lo mismo que un tiempo inédito. El inédito yo no sé lo que me va a pasar, en el tiempo de intersticio yo sé lo que me está pasando, ¿sí? Y sé desde dónde hasta dónde va a llegar el tiempo de intersticio. Y sé que este tiempo de intersticio es un tiempo de espacio, y este espacio me permite a mí pensar y reflexionar. Si yo digo que es un tiempo de excepción, me quedo con los bracitos cruzados, esperando, porque es un tiempo de excepción, ¿sí? Creo que primer paso, definan el tiempo. Segundo paso, empiezan a construir sobre ese tiempo, ¿sí? Yo seguiría hablando, pero sé que estamos ya fuera de horario, ¿no, Ali? Sí, ya están entrando los del siguiente taller. La verdad que yo también estaría horas escuchándote, creo que todos estaríamos horas escuchándote. Así que bueno, por ahí, dentro de lo que resta del año, hacemos una nueva convocatoria, porque la verdad que, bueno, es algo que nos está pasando a todos y todos estamos en distintos momentos, como vos decís. Y también es cierto, recién recibía por
privado un mensajito que esto de la pandemia también nos toca de acuerdo a quienes la hemos vivido o no, en el caso del bichito positivo, ¿no? Que eso también tiene que ver con los tiempos de aceptación o no. En mi caso, Exacto. En mi familia ya tuvo mi hija y mi yerno, entonces realmente para mí ya es como que ya empecé a aceptar que está, que existe y que tengo que aprender a convivir con él. Es así. Es así, y cuando vos vuelvas a la escuela, ¿sí? Tu percepción va a ser totalmente diferente a la percepción del otro que no lo transitó. Tu recorrido, tu bitácora, para darle un nombre, va a ser totalmente diferente. Y va a ser totalmente diferente a aquel que perdió a alguien por culpa, ¿sí?, del COVID. Totalmente. Entonces también ahí tenemos, ¿sí?, otra situación. Por eso lo importante es, ¿sí?, reconstruir, dejar historia, poder marcar, poder sistematizar todo eso para cuando nos volvamos a encontrar. ¿Sí? No nos vamos a olvidar, pero tiene que servirnos de aprendizaje. ¿Sí? Totalmente. Así que bueno, la verdad es que seguiría hablando porque es más complejo. Lo que quería comentarles también es que esto que les compartí hoy es una producción nada más. Tiempo de ejercicio, le llamo a todo lo que voy escribiendo en este periodo, y construir una mirada es uno, ¿sí? Hay otros más que tengo Ale, ahí. te hago una consulta. ¿Están publicados en alguna No, parte? Porque no, preguntaban hace un rato. tengo muchas cosas personales que no las publico. No tiene Publicalas, publicación. publicalas. No, quizás guardo todo para el día que me vaya de este sistema. ¿Sí? Escribí el libro ahora que lo necesitamos. Tengo muchas cosas guardadas. Los que me conocen saben que escribo mucho y que me gusta mucho escribir, que escribo sobre educación. Lo comparto mucho con los inspectores, con mi equipo de inspectores. Por ahí esto ya ellos lo conocen, porque ya se los he comentado, los hago pensar conmigo, y no lo tengo publicado, no tienen publicación. No, tengo publicaciones hechas, pero no precisamente de este tiempo de ejercicio. Por ahí cuando terminemos el tiempo de ejercicio, los publico, ¿sí? Son documentos cortos, o elaboraciones cortas, que forman un compendio que se llama Tiempos de ejercicio. Por eso, cuando yo te lo mandé, Ali decía construyendo miradas, ¿sí?, en tiempos de ejercicio. ¿Sí? Bueno, te agradecemos enormemente, en Ustedes. nombre de la MA y en nombre de todos quienes te hemos escuchado hoy. Ojalá que haya nuevas oportunidades para conversar con vos. Realmente ha sido un placer. Seguiríamos, pero bueno, ya está Ceci lista para empezar su taller, y muy nerviosa, porque está un poquito nerviosa, pero bueno, Ceci, estamos listos para recibirte. Y Ale, enormemente gracias de nuevo por dejarnos esto creo que nos dejaste algo que nos va a transitar durante mucho tiempo, y es el de pensar y el de construir nuestra propia mirada, porque cada uno va a tener su propia mirada. Exacto. De acuerdo a su experiencia y de acuerdo, como decía Cecilia hace un rato, de acuerdo a su tiempo, ¿no? Porque sí, todos vamos a transitarlo en distintos tiempos. Pero mil gracias. En la semana irás a recibir nuestro certificado por mail o por WhatsApp. Y bueno, mil gracias una vez más. Un aplauso gigante. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por convocarme siempre, por escucharme, ¿sí?, por darme la oportunidad de contarles un poco lo que pienso, por conocerme un poquito más, porque es la parte por ahí que la gente no conoce mucho de mí. Y bueno, y le pasamos la posta a Cecilia, que no se ponga nerviosa, ya está, no, tranquila, ¿sí?